Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta su cápsula semanal de salud. Yo soy la doctora Guillermina Mejía Soto y hoy vamos a tratar un tema que me parece de suma importancia, que es el trastorno por atracón. En el DSM-5, que es este manual que habla de las enfermedades psiquiátricas y psicológicas, catalogan al trastorno por atracón como el tercer lugar dentro de los trastornos alimentarios. Hasta no hace mucho tiempo todavía no estaba incluido como tal, separado de los dos más importantes, que es la anorexia y la bulimia, pero que por su importancia el trastorno del atracón como secuela o como consecuencia, pues obviamente tenemos obesidad o sobrepeso. Las características del trastorno por atracón es estas personas que comen de manera desmesurada, con un apetito voraz y grandes cantidades de comida en una proporción impresionante, pero en tiempos muy cortos. Un ejemplo es alguna paciente que fue su cumpleaños, le regalan el pastel y de pronto en menos de 15 minutos hace conciencia que se acaba de terminar el pastel. Es decir, hay esta parte en la que el paciente solamente está comiendo y hasta que no hace evidente que se terminó ese platillo o que tiene una sensación no solamente de plenitud y satisfacción de lo que ha comido, sino está sobresaturado, está lleno con toda la ingesta de comida. Estas personas inclusive a veces se esconden para comer porque son o criticadas o sienten culpa. Este es un padecimiento que mucha gente no reconoce precisamente por eso, porque a veces se vive en este esconderse de los demás para poder comer. Se le han atribuido varias etiologías, que si es el estrés, que si la persona tiene una personalidad adictiva. Sin embargo, hay varios tratamientos que se han tratado de implementar. Uno de ellos son los anorexigénicos, que son medicamentos para disminuir el apetito. Otros son los ansiolíticos, que se atribuye que por el estrés la persona pudiera comer mucho. Sin embargo, el mejor de los tratamientos es la terapia cognitiva conductual. La terapia conductual permite a estas personas hacer consciente del daño tanto a su cuerpo como el origen de dónde están recibiendo esa información de satisfacción o de adicción, porque muchos de los trastornos alimentarios pues se consideran como patología adictiva. Ha sido un placer estar esta semana con ustedes y ya saben, nos vemos en la próxima cápsula la próxima semana. Un abrazo, saludos.